Hola, videotutorial número 4 de generación de series, programación funcional con LINQ. Ahora aprenderemos cómo encontrar el percentil de cada valor numérico en un arreglo de valores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir qué es un percentil. Vamos a utilizar dos elementos de programa, toLookUp y select, para calcular, para determinar el percentil de un arreglo de valores numéricos. Vamos a mostrar dos variantes de la solución. Una donde obtenemos los percentiles de un arreglo de valores y otra donde determinamos el rango o la categoría en una examinación académica. Empecemos por definir qué es un percentil. Básicamente, un percentil es una medida de posición. Teniendo un grupo de valores, un arreglo de valores, podemos determinar la posición que ocupa ese valor dentro de todos los demás, en qué ubicación porcentual está. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando se analizan datos de una prueba académica competitiva. Entonces, cada participante, a cada participante se le asigna un percentil, que es básicamente cuáles son los valores que están por detrás de él. Por ejemplo, en esa prueba académica, teniendo un determinado resultado, yo necesito saber qué posición ocupo, qué categoría tengo dentro de todos los demás valores es decir, dentro de las demás calificaciones en la prueba académica. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer en la parte práctica consiste básicamente en generar un conjunto de valores que van a ser los resultados de la prueba académica. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular su percentil y en una variante de la solución al problema vamos a determinar la categoría. Ahora definamos qué es el método toLookUp, para qué nos sirve en esta solución. Bueno, como nosotros necesitamos saber la ubicación, digámoslo así, porcentual de un resultado de la prueba académica, entonces lo que vamos a hacer es tomamos cada valor y vamos a buscar los valores los valores de la prueba académica que están por debajo de ese valor. Entonces, con el método toLookUp creamos un objeto lookup, que básicamente es una llave que puede contener múltiples valores. Eso es lo que hacemos con el método toLookUp. Por otro lado, ya hemos explorado el operador select. Este método básicamente es un operador de proyección con el que, teniendo ya una secuencia, lo que vamos a hacer es aplicar una transformación sobre cada elemento de esa colección, de esa estructura de datos. Empecemos por codificar ahora sí. Empecemos por declarar el arreglo que contiene los valores de la prueba. Vamos a llamar a esta colección resultados. Vamos a asignar 19, 13, 37, 39. Otro valor podría ser 40, 43, 53, 91, 99 y 100. Listo, aquí ya tenemos los resultados de la prueba. Ahora sobre esta colección resultados vamos a invocar el método toLookUp. A este método le vamos a pasar el primer valor, el argumento que le vamos a pasar es la llave, que va a ser cada uno de los valores de la colección resultados. Entonces, aquí tenemos la expresión lambda para definir la llave, y ahora vamos a especificar la expresión lambda que nos permite determinar cuáles valores están por debajo de la llave actual. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente definimos esta expresión lambda. Ahora, como necesitamos explorar los demás valores de la colección resultados, entonces volvemos a utilizar aquí resultados y invocamos el método where. Con este método where vamos a especificar un predicado que nos diga cuáles valores, como ya hemos mencionado, están por debajo de la llave actual. ¿Cómo hacemos eso?
necesitamos aquí otra expresión lambda. N va a ser otra vez cada uno de los valores de la colección. Preguntamos, N es menor que el valor actual K del arreglo, o sea, la llave actual. Cerramos ahí. Listo, ahí ya tenemos la estructura donde a cada llave se le asigna uno o más valores de acuerdo a esta especificación de la expresión lambda. Listo, ahora vamos a invocar el método select sobre esa colección y aquí por cada llave de la estructura lookup vamos a crear un objeto key value pair. Esta estructura básicamente va a contener la llave y el valor percentil, que va a ser un double. Entonces vamos a utilizar esos dos tipos paramétricos y los argumentos de este objeto key value pair van a ser la llave en sí, y luego el valor percentil. ¿Cómo calculamos ese valor percentil? Lo que vamos a hacer es contar los elementos que están por debajo de la llave actual y lo vamos a dividir por el total de elementos que contiene el arreglo. Y esto se realiza de la siguiente manera. Listo. Entonces convertimos a double la llave. Y aquí contamos, con esto estamos contando los elementos que están por debajo de la llave actual. Listo, esto lo dividimos por el total de elementos. Double, convertimos a double el total de elementos. Y aquí ya obtenemos la cantidad de elementos del arreglo. Y a esto lo multiplicamos por 100 para obtener el valor porcentual. Y finalmente lo que nos queda por hacer es mostrar en pantalla los percentiles. Presionamos F5. Aquí tenemos un error. Cerramos aquí. Nos falta cerrar el select. Y ya podemos invocar esta expresión. Estos son los resultados de la invocación de la expresión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Observemos en el primer caso con 13. Por debajo de 13 no hay ningún valor menor a él. Entonces, el valor porcentual percentil en este caso es 0 porque no hay ningún elemento por debajo de 3. En el caso de 19 notemos que solamente un valor es menor que 19 y en ese caso es 3. O sea, el 10% de valores están por debajo de 19. En el caso de 37 notemos que es el 20%, o sea, 13 y 19 y así sucesivamente para el resto de valores. Vamos a crear la segunda variante que consiste en determinar el rango o la categoría de cada uno de los resultados de la prueba académica. Entonces, nos traemos los resultados. Este arreglo lo pegamos aquí sobre resultados. Vamos a invocar el método toLookup. La idea aquí es básicamente crear un conteo, o sea, por cada llave vamos a decir cuáles elementos de este arreglo son mayores o iguales a la llave. Esto ya nos va dando una idea de cuál es la posición, la categoría que tiene ese elemento respecto a los demás, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a necesitar una llave para la estructura lookup. La segunda expresión lambda nos va a contar la cantidad de elementos de este arreglo que son mayores o iguales a la llave actual. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Utilizamos nuevamente el arreglo resultados y sobre él invocamos el método where, y en este método where es donde vamos a través de un predicado a decir los elementos que son mayores o iguales a esa llave. Entonces el elemento n
por cada elemento del arreglo resultados, vamos a hacer esta expresión, vamos a especificar esta expresión. Vamos a preguntar si n es mayor o igual a k. Aquí ya cerramos el paréntesis de where, acá de toLookup. Entonces hasta ahí tenemos la estructura lookup, que contiene cada una de las llaves, que es, repito, los elementos del arreglo, y donde cada una de ellas apunta a la cantidad de elementos, a los elementos que son mayores o iguales a esa llave. Listo. Entonces ahora vamos a hacer una transformación a través del operador select. Aquí vamos a hacer una transformación que lo que va a hacer es contar los elementos que son mayores o iguales a cada una de las llaves. Para ello vamos a utilizar esta expresión lambda que especifica un objeto anónimo. Este objeto anónimo va a tener dos propiedades. En primer lugar, el resultado en sí, ¿sí? Entonces, este resultado es la misma llave de la estructura lookup, y el rango, que es la categoría en sí, la calculamos de la siguiente manera. En general, es contar la cantidad de elementos que son mayores a la llave actual y dividirlo por el número de elementos que contiene el arreglo resultados. Esto se hace de la siguiente manera. Convertimos a double la cantidad de elementos que tiene la llave actual y lo dividimos, como ya hemos dicho, por la cantidad de elementos de resultados. Cerramos paréntesis y ahora multiplicamos por 10. Este 10, ¿por qué multiplicamos por 10? La idea es que esta parte nos va a dar un número entre 0 y 9 por la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Entonces, al multiplicar por 10, por ejemplo, si la categoría es 5, entonces al multiplicarlo por 10 nos va a dar 5. Entonces esa va a ser la categoría para establecer un número entero para el elemento, para el resultado actual. Listo. Aquí cerramos paréntesis para select y finalmente invocamos a DAM para decir, para mostrar en pantalla el título rangos. Listo. Entonces presionamos F5 y aquí obtenemos el listado de rangos. Observemos que 100, que es el valor más grande de los resultados, obtiene la posición 1. 13, que es el peor resultado, tiene la categoría 10, el rango 10. En este video tutorial aprendimos cómo obtener el percentil para cada uno de los elementos en un arreglo de valores numéricos. En el siguiente video tutorial vamos a explorar el concepto de dominador, que consiste básicamente en encontrar un elemento en un arreglo de valores numéricos que se repite más del 50%. Hasta la próxima.